qué es una cosmovisión. Soy el pastor Marcelo Robles y en esta sesión estaremos hablando acerca de qué es una cosmovisión. Podemos definir una cosmovisión como la serie de creencias básicas que tenemos y que nos permiten ver el mundo y la realidad de una determinada manera. De esto se desprende que nuestra conducta estará determinada por la forma en que vemos y entendemos la realidad y el mundo que nos rodea. Por eso si preguntamos, ¿cuál es la función que cumple una cosmovisión en nuestras vidas? Podemos responder que funciona como una guía, como un mapa. Es el GPS que nos ayuda a conducirnos en la vida. Diciéndolo de otra manera, una cosmovisión provee una forma de ver el mundo que funciona de guía para conducirnos. Puede que digamos, bueno, yo no sé cuál es mi cosmovisión. Entonces podemos afirmar en cuanto a esto que todos tenemos una cosmovisión, aun cuando ella funcione de forma no consciente. Esas creencias básicas emergen seguramente cuando uno es confrontado con una emergencia práctica o cuando algo confronta nuestras convicciones. Por ejemplo, recuerdo hace un tiempo fui a ver una obra de teatro en la cual imaginariamente el psicoanalista Sigmund Freud se confronta con el famoso escritor cristiano C.S. Lewis. Están dialogando en el estudio del doctor Freud en momentos de la Segunda Guerra Mundial y mientras el diálogo continúa entre un ateo y un cristiano acerca de la existencia o no de Dios, C.S. Lewis afirmando que hay un Dios que gobierna, un Dios que está en control de todas las cosas, se escuchan por fuera las bombas que van cayendo de los aviones y el doctor C.S. Lewis se pone de pie, va corriendo a la ventana, gritando, temeroso y diciéndole al doctor Freud que busque un refugio porque la muerte es inminente. Inmediatamente el doctor Freud lo confronta en la contradicción segura de haber estado hablando hace unos minutos, unos momentos atrás, acerca de la existencia de un Dios poderoso y en ese momento todo el temor estaba embargado en la presencia de estas bombas ante la muerte. Toda cultura, toda sociedad tiene una cosmovisión básica bajo la cual se desarrolla e influencia la misma. Una cosmovisión afecta a todas las áreas y dimensiones de la vida: educación, instituciones legales, arte, familia, instituciones religiosas, política, economía, salud, etc. Se dice normalmente que una cosmovisión es de carácter preteórico, en el sentido que se constituye sobre la base de creencias, mientras que una teoría se funda o se genera en base a esas creencias básicas sobre la realidad. James Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, tuvo la audacia de afirmar que aún toda disciplina científica está basada en creencias básicas de fe, que sostienen todo el andamiaje de las mismas. Estas creencias, con sus teorías, forman paradigmas que una revolución científica, que es la forma, de hecho, en que la ciencia avanza, implica un cambio de paradigma de parte de la comunidad científica y que la transferencia de un paradigma a otro implica o conlleva una experiencia de conversión, dice Kuhn. Y dicha conversión es una cuestión de fe en últimas realidades. Entonces la pregunta no es cuál es la relación entre ciencia y fe, podemos decir como quizás corolario, sino de qué fe estamos hablando. Porque diciéndolo otra vez, toda teoría conlleva elementos de fe. Ahora, ¿cuáles son las preguntas y respuestas fundamentales que articula una cosmovisión? Esto es muy importante. Una cosmovisión implica compromisos de fe de carácter trascendentales, fundacionales. Donde ponemos nuestra fe determinará los lineamientos de nuestra cosmovisión. Cuando una persona tiene una crisis de cosmovisión, se encuentra perdida y siente que no tiene un fundamento para vivir. Y se encuentran a menudo estas personas al borde hasta de una crisis psicológica, aunque sea esa crisis en realidad de carácter religioso. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales de toda cosmovisión? Toda cosmovisión responde básicamente a las siguientes preguntas. Si bien las clasificaciones han sido varias, podemos resumirlo en 4 elementos básicos. En primer lugar, en cuanto al ser humano. ¿Quién soy? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Cuál es el propósito de la vida?
En segundo lugar, una cosmovisión responde al concepto de mundo. ¿Cuál es la naturaleza del mundo y el universo? En tercer lugar, una cosmovisión responde a la pregunta de qué anda mal. ¿Cuál es el principal obstáculo o problema que me impide realizarme o alcanzar la felicidad? Y por último, una cosmovisión se plantea la pregunta de cuál es el remedio, cómo podemos solucionar el problema u obstáculo que impide lograr esa felicidad tan deseada. La vida de toda persona presupone respuestas a estas preguntas básicas, aunque las mismas, como decíamos anteriormente, no sean conscientes.